¿Qué tal? ¿Cómo andan? Arrancamos clase en Tecnomultimedia previa ya a la fecha de entrega. No, a ver. Bueno, antes de ir a fijarme en la fecha, quería chequear si cómo vienen. Si en realidad, ahora me acordé, les iba a pedir que hoy tuviéramos un vistazo grupo por grupo de, de cómo están, ¿sí? Con código. Eh, Así que voy a empezar un listadito. Eh, no me quiero extender mucho en explicar situaciones particulares de cada uno, sino poder todavía ver dar una clase general. Eh, a ver, veamos cómo podemos hacer. Yo tenía un listado de grupos, iban a terminar de organizarse. En todo caso, ahora voy a pasar en limpio el listado de grupos, así si hubo algún cambio en relación a eso. Total, eso no era restrictivo aún. Les voy preguntando. Voy a tomar el listado. Lo voy a hacer sobre mi planilla, que no es la planilla final de alumnos regulares. Vieron que la planilla de alumnos, que es la que van siguiendo ustedes con la asistencia, eh, la vamos depurando a medida que avanzan los cierres de los trabajos prácticos, y van quedando en la lista, que no es esta, van quedando en la lista de los que están como regulares, ¿sí? Eh, me di cuenta que estoy compartiendo el audio. Ahora voy a volver a compartir sin audio. Ahí no, ahí está. Bien. Eh, Acá en esta lista, que lo voy a generar ahora una pestaña para seguimiento nuestro. Qué calor, por favor. Justo empieza a dar el sol de este lado, en este rinconcito. Me parece que me voy a terminar haciendo acá al espiedo. Bueno, hagamos una cosa. Voy a seguir ahora, voy a hacer un seguimiento de cómo están conformados en grupos y más o menos qué tienen en este punto, y qué van a hacer, o incluso, bueno, saber los que van a estar trabajando solos con eso. Empiezo por la lista, Tiara. Dejo la lista acá a la vista, si ya están preparados en todo caso para decirme cómo vienen, ¿sí? O sea, vayan adelantándose, los voy a ir, no les di número de grupo a ustedes, ¿no? Todavía. Eh, Ustedes se agruparon, yo tomé nota de grupo, pero no tienen número de grupo, ¿puede ser? ¿Me confirman eso? Para no cambiarles el número. Sí, profe, no asignó ningún número. Bueno, entonces lo hacemos ahora y ya por ahí se van manejando. Esta lista es bastante larga, como les digo, es la de principio de año y hay muchos que por ahí no estén acá, que no estén presentes. Es más, por la cantidad de presentes que veo, voy a ir por nombre de participantes acá, mejor que la lista de acá. Eh, Acá.
Bueno, voy a ir por nombre de los que veo acá, que está Agustín, Agustín Lora. Eh, ve- ¿Vas a trabajar solo o en grupo, Agustín? Si pueden, se abren acá solo. Yo ya te anoto solo. Los que puedan, porfa, se abren el micrófono, así no tengo que estar rastreando los chats y me van diciendo. Lora, te pongo uno solo. Uno de grupo uno, digamos, ¿no? De ID, no de un integrante. Roa, Zielinski, Agustín, Hola, profe. ¿qué tal? ¿Estás con alguien más o Sí, estoy con Agustín Soñés. son dos? Agustín, Soñés. ¿Y dónde está Soñés? Agustín, acá ponemos dos con Roa. Bien, sigo así, un cachito. Después vemos más o menos en qué está cada uno. Sigo el listado. Ana Páez, Hola, sí, yo tengo grupo, estoy con Catalina Muñoz. Páez, Ana, son el grupo 3. Estás con Catalina Muñoz. Eh, ¿Y dónde está Catalina? Ah, Muñoz. Sos grupo 3 con Ana Páez. Bien, ahí está seguida justo en la lista. Delfina Sorribes. Yo lo voy a hacer con Bautista Casani. Bien, Sorribes, Delfina. Son grupo 4 con Bautista. ¿Cómo es tu apellido, Bautista? Casaldi. Casani. Eh, Es con doble N. Está bien. Bueno, igual acá anoto la referencia y... Acá. 4 dije, ¿no? Bien, Diego, ¿qué Diego Sí, sí, sí. sos? Acá me figura Diego en el Webex. Diego, Diego, Diego. Ah, Diego Maidana. ¿Estás, Diego? Sí, acá profe. Ahí te escucho bajito, a ver. Eh, ¿Escucha abajo? Sí, ahí No sé si me escucha. apenitas. Ah, bueno, solo iba a hacer solo el trabajo. 5 solo. Sos grupo 5, digamos, ¿no? Bien. Elian, Elian Pacero, sí. No sé si hay otro Elian, pero Elian, ¿con quién vas a trabajar? Sigo con Franco Rolón. Hola, profe, voy a Sí. trabajar solo yo. ¿Ahí quién habló, perdón? ¿Franco? Franco Rolón. Sí. Sos 6. Joaquín Tramenelli. Tramenelli. Hola, profe. Yo trabajo solo también. 7.
¿Por qué no te encuentro? Acá. 7, ¿no? 7 solo. Robin, me figura. No sé qué Robin es. ¿Está Robin? Samuel, sigo. A ver. Hola, profe. Robin. Rosario Berro. Se me está abriendo el Discord. Decime, Robin, si trabajas con sola o en grupo. Solo. ¿Cómo es tu apellido? Berro. ¿Qué número vamos? 8 sería. Sí, 8. Solo. Y ahora sí, Samuel. Yo trabajo solo, profe. Ujú. ¿Y tu apellido? Orquera. Orquera. 9. Frisco. Santiago. ¿Qué Santiago es? González, tengo. Barraza debe ser, ¿no? No, Duarte no. O González. ¿Está Santiago? Bueno. Eh, Agustín Soñes, que ya te anoté. Y Custodio, Walter. Acá, profe. Trabajo solo. Bien, sería 10. Puse 9, sí. Custodio, Walter, 10. Solo. Bueno, me quedó un Santiago entre los Webex conectados, que no sé quién es. Y no sé si me están escribiendo acá. Y que además de no saber quién es, no me contestan. Acá, en el chat. Santiago González. Bien. ¿Y con quién trabajás? Solo. 11. Solo. Y me quedó sin contestar. Verifico esto por las dudas. Elian Pacero. Salvo que haya otro Elian. No. ¿Me parece Elian? Bueno. Bueno, ahí están conformados los grupos que tengo por lo menos registrados acá. Bueno, eh, yo en el mejor de los casos preferiría, o sea, quisiera acompañarlos, animarlos a que puedan llegar a entregar siempre en las instancias de entrega, ¿no? En el recuperatorio, porque más ahora que empezamos una recta final de trabajos a entregar, que estamos por entregar esto. Pongo acá a la vista el calendario.
acá, esta sería la entrega, digamos, de lo que venimos hablando de objetos. Y después empezamos el seguimiento de la entrega final, digamos, ¿no? En realidad, sí, estaríamos acá, ¿no? 26 del 10. Viendo la última clase. Ya la clase que viene, empezamos a ver el tema para la entrega final del trabajo que sigue. Entonces, si ustedes todavía están arrastrando demasiado esta entrega de TP, que bueno, hoy podemos ver alguna consulta, alguna situación como estén, pero después ya la semana que viene empezamos a ver el trabajo práctico final, ¿no? Entonces, si ustedes además dicen, no, bueno, entrego en el recuperatorio, todas estas clases que nosotros ya estamos trabajando en trabajo práctico final siguen trabajando con el recuperatorio. Entonces, eh, hagamos lo posible para cerrar la entrega del TP en tiempo y forma, ¿sí? Bueno, a ver, no sé, el chat, si hay alguna consulta. No. Y bueno, seguimos por acá. Ahí escribían en el chat cómo evaluar colisiones entre objetos o cómo hacer que el piso o el escenario se mueva. Ella decía, o él, no me acuerdo quién, que el techo y el piso se muevan para lograr sensación de movimiento. Es un buen ejemplo, un buen ejercicio para hacer, para resolver. Se puede hacer una clase que tenga que ver con eso, o sea, vamos a ver la sintaxis de programación. Acuérdense, la semana pasada empezamos a ver cómo hacer para que las clases estén dentro de un objeto juego, ¿sí? O sea, o un objeto que tenga todo lo demás adentro. ¿Por qué? Porque nosotros cuando escribimos código en nuestros, digamos, si tenemos en nuestras pestañas principales, ¿no? Eh, estas estructuras principales del programa y empezamos a escribir códigos acá afuera, como por ejemplo float x, y para tener dos variables para guardar posición, estas variables que están acá son variables globales, ¿sí? Están fuera de las estructuras, entonces todas las estructuras pueden acceder a esas variables, eso es algo piola en cierto sentido, como que digamos, nos da cierta facilidad en cuanto a la lógica de nuestros programas, porque yo digo acá, x igual a 100, y igual a 200, por darle posiciones iniciales, y cuando vengo acá a dibujar mi objeto, mi dibujito de puntero, por ejemplo, lo que sea, mi personaje, hago x, y, 50, 50, y puedo acceder a las variables de acá y desde acá. Ahora, si yo quiero dibujar más de uno, y por ejemplo, si estos fueran el x y el y del enemigo, y esto va dentro de un for, para hacer varios enemigos, la misma variable x es esa misma variable global relativa a todo el programa. Y después por ahí estoy en cualquier otra parte de mi código agregando ciertas funciones, ciertas estructuras para el comportamiento de mi juego y, y uso otra variable x o uso una variable x con la idea de tener la posición de algún elemento para dibujar y estoy ya empezando a cruzar los ámbitos de variables del mismo nombre, digamos, ¿no? Entonces esas cuestiones de variables globales, como me está quedando acá en este caso, eh, tenemos que llegar a evitarlas, ¿sí? Y que todas las variables correspondan a esa estructura de una clase y por ende a los objetos. Yo refuerzo esto en la explicación de declaración de una clase, instancia de un objeto, para que también ustedes puedan ir, digamos, logrando adquirir ese vocabulario a nivel, digamos, como general. No vamos a llegar a ser analistas en sistemas, obviamente, menos en un año de cursada, ¿no? De una materia en la Facultad de Artes, pero que sí podamos referirnos a nuestras estructuras de código, al desarrollo que hagamos, lo más acertadamente posible, por lo menos también para que cuando hagamos el cruce de consulta
o de evaluación o lo que fuera, lo hacemos con vocabulario apropiado y sabemos en general de qué estamos hablando, ¿no? Algo importante que aprovecho en este momento para aclarar, algunos trabajan, creo que tenemos la mitad más o menos que trabajan en grupo y la otra mitad trabajan solos. Las entregas, o sea, trabajen en grupo para desarrollar un juego, pero la entrega, en todo caso, o sea, consideren la entrega como individual, ¿sí? ¿Qué es la entrega individual? Digamos, voy a tomar nota acá. ¿Cómo entrego individual? O sea, la entrega es el espacio en el colaboratorio, que ya debe estar abierto, me parece, acá en trabajos prácticos. Trabajo práctico 5, sí, ya estaba. Está con la consigna y el espacio para entregar. O sea, esto lo hacen individualmente. Entran acá y entregan, hacen su entrega. Yo no puedo porque soy profe, digamos, no tengo permiso para entregar, pero ustedes entregan individualmente. O sea, ustedes van a estar generando en el Moodle la acción de entregar y están en esa entrega que están haciendo, pongan la referencia al código fuente, que puede ser que esté en el mismo lugar y cada uno apunte al mismo lugar, a ese GitHub, o haga cada uno su GitHub y lo pone. Eso sí, puede ser, es indistinto, digamos, ¿no? Quizás yo en este punto les recomendaría cada uno tenga su espacio donde subir el mismo código que están haciendo. Bueno, yo lo subo en mi espacio, vos lo subís en tu espacio, yo lo entrego desde mi espacio, vos lo entregás desde tu espacio. Y algo importante, yo hago mi video explicativo, vos haces tu video explicativo. O sea, van a estar los dos integrantes del grupo, o las dos integrantes, eh, explicando el mismo código, ¿sí? Pero yo lo explico a mi manera, vos lo explicás a tu manera, ¿sí? Quiero ver que cada uno genere individualmente esa explicación. Entonces hago video explicativo, individual, y entrego en colaboratorio 3 individual, ¿sí? En este punto y de esta manera se caen todas los argumentos de no, pensé que lo iba a entregar mi compañero, pensé que ya lo había subido, puse el link y no estaba el código fuente. Todos esos planteos no al lugar, ¿sí? O no me pasó lo mismo que venimos hablando. No tengo el código para hacer el video explicativo porque lo estaba trabajando mi compañero. eh, no al lugar, ¿sí? Eh, van avanzando, se hacen el código cada uno y generan su video explicando y generan la entrega individualmente. Bien, ¿por qué hice este paréntesis acá? Porque es donde aparece esto, ¿no? De hago el video explicativo. Que la verdad que vienen bastante bien. Algunos se zarpan. Tendríamos que contratarlos para los creadores de los contenidos de la cursada, de la clase. No es mala idea, que lo estoy pensando ahora, ¿no? Que me agarren los videos y tac, 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 los acomoden. La verdad que los felicito, están geniales. Sin quitar mérito, obviamente, a los que lo hacen con una estructura elemental como se las planteamos nosotros. Comparten escritorio, perdón, comparten el escritorio con la pantalla, con la cámara ahí a la vista. Ahora, ¿qué es importante en este video? Que se vea el código fuente, que se vea el resultado de la aplicación funcionando y que recorran el código fuente, y acá es donde les digo esto del vocabulario específico, o por lo menos lo más acertado en relación a lo que venimos viendo. Que encuentren la manera de referirse de manera apropiada a las estructuras, digamos, a lo que hace al programa principal, a lo que hace a las estructuras, a los eventos principales que son el setup, el draw, el move preset,
¿Se acuerdan que a principio de año hicimos un repaso de estructuras, nombres de variables, nombres de funciones? Ahí como un resumen. Si tengo el link, por ahí se los vuelvo a pasar, si alguno lo tiene y lo quiere compartir. Pero hicimos como, categorizamos un poco nuestro código y está bueno si volvemos y ahora que lo miramos desde otro lado entendemos mejor, ¿no? Decir, bueno, esta es mi pestaña principal, este es mi programa, la parte principal del programa, los eventos principales, que los dos más importantes son el setup y el draw, después los eventos de teclado y mouse, que están declarados así, acá van a ir apareciendo variables globales, que las que queden acá van a ser globales. Vamos a tener nuevas pestañas que, por ejemplo, podemos usar, acá insisto con esto, esta metodología para nombrar el archivo c-juego, donde tengo la declaración de la clase juego. Esto se explica así, digamos, esto, o sea, esto es la declaración de la clase juego, con sus propiedades, su constructor y sus funcionalidades. Esta es la declaración de la clase y en el programa principal van a tener el objeto juego, que puede ser algo así, por ejemplo. El objeto juego es la variable juego, va a tener un espacio en memoria del tipo juego. ¿Sí? Esto es una variable, este es el tipo de la variable, que en este caso es la clase juego. Cuando se refieran a esto van a tener juego igual new juego. ¿Esto cómo se llama? A ver, yo lo pregunto. ¿Qué estoy invocando acá cuando hago juego new juego? ¿Dónde veo? El constructor de la clase. Perfecto, el constructor. Que el constructor, acuérdense, puede ser, digamos, es un método que se llama del mismo nombre de la clase y puede o no tener parámetros. ¿Sí? Después cuando, por ejemplo, dentro del draw, voy a ir sacando esto que era provisorio para mostrar las variables globales, que no deberíamos tenerlas. Me saco el resto. Cuando ustedes vengan explicando, por ejemplo, que tienen la variable juego para tener un objeto juego, acá ejecutan el constructor, acá están ejecutando un método del constructor, que es, el método del constructor es una función que está declarada dentro de la clase juego. ¿Sí? Actualizar, por ejemplo. Es muy probable que ustedes tengan funciones dentro de las clases que estén asociadas a cada uno de los eventos principales. O sea, por ahí la que no tenga es el setup, que en realidad lo que hace el setup es ejecutar el constructor. Entonces, el constructor sería algo equivalente, voy a decirlo así, al setup del objeto, digamos, ¿no? O sea, es lo que yo ejecuto una vez al principio. Entonces, por lo general, esto es más o menos el paralelo. El evento principal, cada objeto tendrá su setup como su constructor. Y ahí lo que tenemos que ir logrando es que cada evento principal, como el draw, que es el fotograma, le pase el evento al objeto juego. ¿Qué quiere decir le pase? Invoque un método dentro de la clase que este método sabe que se va a estar ejecutando en cada fotograma. Entonces en este fotograma, en este evento, hacemos todo lo que queremos que pase en el transcurso del tiempo, ¿no? Actualizo las posiciones, evalúo si hay colisiones, dibujo los elementos que conforman el juego, etc. Y después si hago clic y si el juego tiene la captura del mouse preset para algo, hago lo mismo. Al objeto juego le digo clic. Casi que podríamos hacer esto mismo, pero no.
juego.mousePressed y tener declarado un método void mousePressed. Esto casi que podría ser, digamos, como una manera de normalizar el tema, pero ¿por qué no conviene? Porque este mousePressed que yo estoy declarando acá dentro de la clase juego tiene el mismo nombre que un evento global, mousePressed, este. Solo que este está adentro del objeto. Entonces son diferentes, en definitiva. Pero como tienen el mismo nombre, podría prestar a confusión. Entonces le pueden poner mouse presionado, por ejemplo, o mouse preset guión bajo. ¿Ven? Estoy declarando un evento mouse preset guión bajo que no se llama igual, sino que está adentro de la clase, o puede ser, digamos, si usamos ese criterio, por ejemplo, yo puedo hacer lo mismo, ¿no? Es decir, tener un método draw guión bajo dentro de la clase juego, que yo sé que lo invoco dentro del draw del programa principal. Entonces cuando voy al juego, a la clase juego, voy acá adentro, digamos, el objeto, la clase siempre se piensa de sí misma para adentro, digamos, no sabe mucho de lo que pasa afuera de la clase. Todo está como encapsulado dentro de la clase. Entonces, como no conoce mucho para afuera, en realidad yo este comportamiento draw lo pienso como un evento, un comportamiento que va a estar invocado en el evento draw del programa principal. Pero yo desde acá no puedo hacer eso, lo tengo que hacer desde afuera. Hago juego.draw. Entonces de esta manera yo sé que este es como mi draw de mi objeto o de mi clase. Y esto es como van a hacer como la acción de presionar el mouse. Ojo, no es lo mismo que preguntar acá adentro si mouse preset. ¿Cuál es la diferencia entre este mouse preset y este evento mouse preset? Este justamente es un evento. Ahí vuelvo un poquito al uso de los términos más apropiados. Escriban estos como eventos. Este es el evento mouse preset y esto es una propiedad del mouse. La diferencia entre los eventos y las propiedades es que los eventos se disparan. Iba a decir se disparan solos, pero no, se disparan según lo que vaya pasando, ¿sí? Se dispara cuando el usuario hace clic, ¡pum!, pasa esto. El sistema Java o digamos el entorno de processing o el compilador va disparando un montón de veces por segundo el evento draw, entonces se dispara y pasan cosas. Ahora, en las propiedades no se disparan, o sea, no es que en algún momento pasa una propiedad. Las propiedades tienen un estado, tienen un valor guardado, yo tengo que consultarlas para decidir qué hago, ¿sí? O definen el comportamiento de las cosas por sus valores guardados, pero no se están, o sea, no esperen que esto pase cuando yo hago clic, ¿sí? Si en mi aplicación yo hago clic, pasa este evento. Ahora, lo que puede llegar a pasar entre el draw que adentro tiene if mouse preset, acá lo que pasa, en realidad, el cuándo, es el evento draw. Eso lo vimos al principio. Es el evento draw. Ahora, si dentro del evento draw yo estoy preguntando si el mouse está apretado o no, ahí puedo decidir hacer una cosa u otra, ¿sí? Lo que más cambia en este ejemplo en concreto que les acabo de mostrar, lo que más cambia es que acá el evento draw se ejecuta, por ejemplo, 60 veces por segundo. Si yo mantengo el mouse apretado pues, un segundo, este evento se estuvo disparando durante 60 fotogramas, entró y detectó que el mouse estaba apretado. Entonces hubo
60 fotogramas con el mouse apretado y se hace esto. A lo que, por ejemplo, si yo quiero usar el mouse para disparar, si yo hago esta estrategia de preguntar if mouse pressed, disparo, ahora en un segundo disparo 60 veces, porque mantengo el mouse y el fotograma se cumple la propiedad y está disparando, disparando, disparando hasta que yo levanto el mouse, se sigue disparando el drop, pero el mouse no está presionado, entonces no pasa esto. Ahora, si en ese caso yo no quisiera disparar tantas veces, sino que quiero disparar una vez cuando presiono el mouse. O sea, que el instante de disparar sea como el gatillo, ¿no? Entonces, ahí me conviene usar esta estrategia, decir, capto el evento de mouse preset, que es el instante que se presiona el mouse, invoco el evento mouse preset, y acá es donde genero una vez la acción de disparar, por ejemplo, ¿no? O sea, cambio el estado a que algo está, a que un proyectil se disparó. Si hacemos un repaso rapidito de la consulta que les decía de mover el fondo, por ahí podemos llegar a la situación de generar un disparo, pero en realidad no sé si alguien se metió con disparar, de disparar un proyectil. De paso acá les pregunto, a ver. Y les pregunto eso y les pregunto si es que tienen alguna otra situación a resolver que hayan querido probar de hacerlo y no funcionó, no les salió. Cuéntenme, por favor. Profe, yo tenía la consulta de el de poner imágenes arriba de los objetos. ¿Qué quiere decir eso? Poner imágenes. Sería que una imagen o un PNG o un JPG esté arriba de un objeto que nosotros podamos mover. Cuando vos decís un objeto que podamos mover, estás hablando, digamos, de que... cuando decís objeto, ¿qué es? En todo caso sería el enemigo y el jugador. Está bien. Cuando decís objeto es, por ejemplo, el jugador o el enemigo. Y querés Claro, que ese jugador se dibuje con un PNG o el enemigo se dibuje con un enemigo, digamos, otro claro, PNG. Está bien. claro, claro. Bien. Está buena la consulta. Aprovecho para ir repasando esto a nivel de concepto. Acuérdense, el objeto, igual creo que lo dijiste bien, digamos, ¿no? Pero igual lo aclaro por si acaso. El objeto no es que haya un elemento en la escena, digamos, ¿no? Eh, no es, el objeto no es una mesa en la escena o el dibujito de un personaje o un cuadradito, ¿sí? Eso que nosotros terminamos viendo en la escena es una función del objeto en particular. O sea, ¿qué quiero insistir con esto? Que el objeto no es algo tangible necesariamente, ¿sí? El objeto es una instancia, esto es un objeto, el lugar en memoria que tiene construida la clase, ¿sí? El objeto es el lugar en memoria, voy a decir igual, de vuelta, el objeto es el lugar en memoria que tiene construida la clase. Entonces, el objeto no es el dibujo, el objeto no es el objeto, el elemento, y no es que yo puedo agarrar y mover, aclaro eso por si acaso, no es que yo puedo agarrar y mover el objeto porque ya lo tengo construido. Todo eso que quiero que el objeto pueda hacer, por ejemplo, que aparezca en la escena, entonces que tenga un dibujito, si yo lo quiero mover y arrastrar, quiero hacer que se mueva, etcétera. Todo eso es comportamiento del objeto, son funcionalidades. Le tengo que decir al objeto que que dibuje este dibujito en estas coordenadas de estas variables. Eh, si quiero arrastrarlo, no sé, quiero decirle que vaya para acá, le tengo que poner un destino para que se mueva hacia allá, etcétera. O si las teclas del cursor lo mueven, entonces
hago esto, ¿no? Por ejemplo, si tengo una tecla presionada y la tecla es arriba o abajo, lo muevo, etcétera, ¿no? Pero sí, voy a ver eso, cómo hacer que un objeto, una clase tenga una imagen, entonces el objeto de la clase pueda dibujarse con esa imagen, sería. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ah? Bueno, eh, pas- limpiando los tantos, a ver acá. ¿Hay algún mail con el que pueda... Sí, el mail de el que está en el colaboratorio. O me escribís por ahí o me escribís por Discord privado si querés. Este, si no, mi correo, por si acaso, ya que lo están preguntando, bedoyandavid@gmail. Bien. Ahora, eh, voy a nuclear estas tres temáticas estos tres temas que fueron apareciendo para repasar la declaración de una clase juego y la declaración de estas cositas que queremos que pasen. El fondo, por ejemplo, el fondo que pase y se mueva, puede ser una clase. La clase fondo puede tener esa imagen que se va moviendo o los dibujitos que se van moviendo. Y hay un recurso interesante que podemos hacer es que, por ejemplo, en un trayecto largo de un escenario, es posible que el fondo se repita. Entonces, movemos una imagen que cuando termina de pasar, vuelve a pasar desde el principio. Eh, todo esto lo voy a ir haciendo, o sea, voy a tener la clase juego, voy a hacer otras clases más, y acá en el programa principal voy a tener solamente como global mi clase juego. Como por ejemplo, en este ejemplo yo voy a declarar una clase juego. Vemos si llegamos a hacer acá también algún personaje, algún enemigo, etcétera. Esto se complementa con los ejemplos que vimos semanas anteriores. O sea, no estamos engordando o agrandando el mismo proyecto. Nos está quedando por separados los elementos constitutivos, digamos, que tendrían que llegar a un proyecto final, ¿no? O sea, nos va a quedar la clase juego, pero ahora le sumamos el fondo. Bueno, ¿cómo se junta el fondo en lo que ustedes vengan haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo hago una clase juego y una clase fondo y la agrego en mi juego para que aparezca el fondo? ¿Cómo lo hago en mi aplicación que ya tiene un enemigo, que ya tiene o un arreglo de enemigos, o que tiene eh, un, un personaje, etcétera? Bueno, vamos a ver ahora cómo hacemos una clase fondo, que se mueva, que avance, que se esté moviendo, ¿no? Eh, bueno, me deja intrigado Luciano, pero no hay problema, después me escribís. Voy a ir por el lado de la clase primero. Para eso voy a hacer una pestaña nueva, clase fondo, y acá declaro la clase fondo. Y acá pueden poner una descripción de la clase. Esta que tienen declarada acá muestra el fondo en movimiento. Acuérdense, muy importante, que en la pestaña principal esté el nombre de ustedes. Voy a poner acá. Ahí ponen lo relativo a ustedes, ¿no? Acuérdense. Bien. ¿Qué tiene que tener una clase fondo? Si yo quiero resolver que, miren, voy a hacer esto. Voy a poner el setup de 600 por 600.
que de hecho no tiene nada, digamos, no funciona más que el size, porque el juego, el evento draw del juego no hace nada, el evento mouse present no hace nada, así que ahí lo único que tengo es esta pestaña, esta ventana. 600 por 600. Bueno, ¿qué quiero lograr? Quiero hacer que una imagen pase de derecha a izquierda, como que simulando que yo estoy avanzando en ese escenario. Pásenme, a ver, no sé cómo, por el chat, capaz el link, alguna imagen que a ustedes les parezca que pueda servir de fondo. Lo voy a hacer un poquito más baja a la ventana para que podamos lograr mejor esta sensación de vista paisada, ¿no? De que de que un escenario está pasando. Pásenme una imagen que pueda representar así, digamos, que sería importante que sea más ancha que esto. ¿Se entiende? Mientras alguno me pasa, yo les sigo acá con la declaración del fondo. O sea, si yo quiero lograr eso, una imagen que pase, ¿qué propiedades va a tener el fondo? Primero que nada, o sea, las propiedades son todas las variables que van a poder guardar archivos o valores. ¿Me pasaron algo? Una panorámica de las cataratas puede ser, estaríamos sobrevolando las cataratas, puede ser. Ahí vemos. Entonces, las propiedades incluyen esa está buena. Ahí la que me pasó Franco está buena. Incluso está casi como repetida. O sea, va a ser fácil poner de vuelta la misma imagen a continuación. A ver acá. Voy a poner fondo. Ahí en el nombre de archivo sale la búsqueda más o menos. Fondo, juego, aplicación, panorámico. Si buscan algo así ya les va a salir alguna imagen susceptible de ser usada. Fondo, scroll. Voy a poner. Bueno. Importante. ¿Dónde van las imágenes? En la carpetita data, ¿no? Entonces, primero voy a guardar mi sketch. Hoy es 2021 10 26. Bien, acá guardo este sketch. Cuando ya lo guardé, puedo, si quiero, poner dentro de la carpeta del sketch, hago una carpeta data y ahí adentro pongo la imagen que quiero utilizar, ¿no? O sea, ahí puse dentro de la carpeta data la imagen de fondo. Algo importante es que la imagen tenga más o menos la resolución, sí, que tenga la resolución más cercana a la que vayamos a usar. Si esto va a entrar dentro del alto de la ventana, entonces la imagen no debería tener más píxeles del alto de la ventana que yo esté manejando. Pero bueno, vamos a usar esta así como está. Entonces, entre las propiedades de la clase tengo la imagen que voy a usar. Le voy a poner este nombre de variable. El fondo va a tener un X para saber por dónde va el fondo, en qué posición está. No sé si necesito la Y, porque sé que me muevo en este sentido. Entonces, listo, lo uso así y listo. Y después podría tener alguna data como el ancho y el alto, otras variables. Vemos si hacen falta. Pero esto que es tan simple como una imagen que se va a mover en X, con estos valores, por ahí la velocidad de desplazamiento. Vel X, le voy a poner. O sea, esta variable va a tener un valor para almacenar cuánto incrementa X. ¿Sí? Acá ya tenemos un caso de una variable X para el fondo
que va a tener la X de la ubicación de esa imagen, que podría estar confundiéndose con otra variable X si yo tuviera una variable global. ¿Sí? Si mi jugador, si yo usara de vuelta, ¿no? Mal, un X y un Y para el jugador, adentro del fondo, estas dos variables globales, dentro del fondo, la clase fondo, cuando yo diga X para mostrar la imagen, ¿cuál X es? ¿La del fondo o la de la global? ¿No? Por eso evitamos ya, vamos dejando atrás las variables globales, todas dentro de las estructuras y o las clases. Bueno, ¿qué tendría que hacer el constructor? Vamos acá. El constructor es voy a ponerle nombre, constructor, fondo. La preparo para recibir o no parámetros, pero lleva los paréntesis. Y acá lo que haríamos... esperen que veo. Después le paso el código fuente de los ejemplos. No pasé el de la semana pasada en el foro, avísenme. Si no lo pasé en el foro, como un mensaje como un post en el foro, subo estos y los de la semana pasada también. Ustedes avísenme, si mañana yo no lo subí, avísenme. O pasado. Porque por ahí no lo hago. El tema es que corto la clase y tengo que salir enseguida y a veces no llego a hacerlo en el momento y después me olvido. No debería decir esto y menos si me estoy grabando, pero bueno. Sabrán comprender. Bien, ¿qué hacemos en el constructor? O sea, la primera y única vez hacemos img fondo igual loadImage y hacemos referencia al archivo que tiene que vamos a usar de fondo. Ahí nos podemos ir a la carpeta del sketch, buscamos, es esta. Bueno, este nombre de archivo lo copio así tal cual, con extensión y todo. Lo pego acá. Bien, no hace falta aclarar data. Ya Processing busca directamente ahí dentro de data. ¿Sí? Le damos un valor inicial a x, 0, y le damos un valor inicial a la velocidad en x, que en este caso es negativo para que vaya aumentando hacia la izquierda, digamos, ¿no? Le vamos a poner -2. Bien. Ahora el fondo tiene que tener algunas funcionalidades y acá es donde aparece. Esto puede ser parecido en enemigo que preguntaban hoy, ¿no? O sea, al enemigo y al personaje le agregan una propiedad fondo y le cargan la imagen de la misma manera. Entonces cuando van al momento de dibujar, invocan, es como lo que vamos a hacer ahora. Traemos la imagen, hacemos el image de esa imagen. Vamos acá a hacer el fondo, la funcionalidad actualizar. Es más, vamos a probar esta técnica, Draw. O sea, esto es lo que va a pasar en el fotograma. Este método del fondo se va a ir, tengo que lograr que se invoque en el fotograma. ¿Qué va a pasar? Ahora después hacemos ese caminito, pero ¿qué tendría que hacer en el fotograma? Vamos a hacer esto. Dibujar una imagen. ¿Qué imagen? IMG fondo. En lo que valga X y lo que en 0, que es arriba, y le vamos a poner el ancho y el alto. Voy a ponerle 1000. Fíjense, nuestro size es 600 por 400. Entonces, una buena estrategia para esto del movimiento es que la imagen tenga el doble de ancho y el alto sea el alto de la ventana, ¿no? Por ahí hasta podríamos decir width por 2, que es el width de la ventana, por height.
Entonces no importa el tamaño, el ancho, el alto de la ventana, sino que tomo el alto, lo leo acá en este momento y bueno, mi imagen tiene el doble de ancho y el valor del alto. Ahí le estaría dibujando y después lo que puedo hacer es que, o sea, dibujo y además el draw cambio el valor de x, o sea, a x le incremento la velocidad en x. Como x, velocidad en x es negativo, les voy a estar restando 2. Bien, este método draw del dibujar, o sea, que quiero que es lo que va a dibujar el fondo y además va a mover las variables de ubicación, tengo que lograr que se invoque dentro del juego, dentro del evento draw. Entonces, ¿cómo es el caminito ahora para el fondo? ¿Quién va a tener el objeto fondo? El juego. Entonces, el juego, acá vamos a lo que teníamos un poquito declarado de la estructura, entre sus propiedades, el juego tiene una propiedad fondo. O sea, este es el objeto de la clase fondo. ¿Cuál es la clase? Esta pestaña que está declarada acá, esta estructura, ¿sí? La clase fondo. Esta es la clase fondo. Entonces, acá, esta variable que está en minúscula es de la clase fondo que la tengo declarada en mayúscula. ¿Sí? Eso es como se utiliza eso mucho por nombre. Acá pongo propiedades del juego. Este es el constructor del juego. Entonces yo ya sé que en el juego, en el constructor del juego, también tengo que hacer tengo que hacer el new fondo, o sea, el constructor del fondo. Si hacemos el caminito desde el programa principal, tenemos el objeto juego. En el setup hacemos new juego, o sea, el constructor del juego. Vamos acá. ¿Qué estamos haciendo en este momento? El constructor. ¿Qué hace el constructor? Hace un fondo, new fondo, o sea, ejecuta. Tengo el programa principal, adentro juego, que adentro tiene un fondo. Bueno, ahí construyo el objeto fondo. Se van como conteniendo las instancias. Una contiene a la otra y bueno, hasta ahí nomás no vamos a tener mucho más anidamiento que esto, digamos, ¿no? Ahora, estoy acá en la pestaña juego, que ya hice el new fondo dentro del constructor. Y el draw, esto es obsoleto. Lo que tiene que hacer el draw dentro del juego, tiene que hacer que el fondo se actualice. Ven que este se llama igual que el fondo también, digamos, ¿no? Aunque se llamen igual, son de ámbitos diferentes. Este draw es de la clase fondo y este draw que está acá es de la clase juego. Bueno, ¿qué hace el draw de la clase juego? Invoca al draw de la clase fondo. Y en definitiva, si hacemos el caminito desde el programa principal, tenemos, se dispara el evento draw, entonces le digo al juego draw. No puedo desde acá hacer fondo.draw. Me va a dar error. ¿Por qué me da error? Porque fondo acá, que yo podría pensar que es un objeto de la clase fondo, no existe dentro del programa principal. Existe dentro de la clase juego. Es esto. Es un objeto de la clase juego. Entonces, yo para referirme a fondo le tengo que decir al juego que se actualice. Y el juego le dice al fondo que se actualice. ¿Qué hace el fondo cuando se actualiza? Dibuja una imagen y mueve los valores de X. Bueno, le doy play a esto y van a ver que veamos qué pasa, ¿no? Interesante acá. Digamos, ¿por qué quedaron estas franjas acá? Si el fondo lo muevo más rápido, o sea, a -5, esto dura menos,
pero van a ver que hay como un escaloncito ahí, ahora hay una franjita, no sé si llega a ver. Voy a mover bien rápido, 50. Va a durar apenas 4 fotogramas esto. Pero ven que ahí están los saltos de 50. ¿Por qué queda ese rastro al final cuando digamos, la imagen se está dibujando fuera de la ventana? En algún momento ya no entra más y va dejando un rastro que en definitiva es porque no hay nada que esté, no tengo background, digamos, ¿no? Si yo al fondo le agrego, antes de dibujar el fondo hago background, blanco, ahí estoy borrando el fotograma y dibujando la imagen. Entonces ahí estaría viendo la imagen que se va yendo y cuando ya no entra el dibujo de la imagen dentro de la ventana, estoy viendo el blanco, ¿no? Ya sea acá o en el juego también podría ser background. O sea, que el juego borre el fotograma y después dibuje todo lo que tenga que dibujar. Que se actualice el fondo y que se mueva, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ir de a 5 el movimiento. Hasta acá es comportamiento, digamos, básico de dibujar una imagen con una variable, que esa variable está cambiando su valor. Lo que tengo que lograr ahora es que cuando la imagen en algún punto me cubra, digamos, antes de que la imagen empiece a irse, se vuelva a esta posición. Digamos, acá cuando la resto. Yo no puedo hacer esto. Si x es menor a 0, que es que ya se pasó hacia la izquierda, entonces x es igual a width. O sea, le asigno de vuelta el valor de la derecha. ¿Por qué? Porque pasa esto. Cuando llegue acá, vuelve de nuevo desde el principio. Entonces, no es en este punto que yo tengo que saltar de acá hasta acá, sino que tengo que saltar en cuando haya salido, o sea, tengo que terminar de salir todo el ancho de la ventana para volver a ponerlo en este punto, en 0 de vuelta. O sea, cuando x sea menor a menos width, entonces ahí x vuelve a 0. ¿Por qué hay un saltito ahí? Porque en realidad yo tendría que lograr que mi imagen sea simétrica. O sea, esta imagen que está acá sea 2 veces igualita. Y que en el medio, ese igualito en el medio esté sin salto, digamos, ¿no? Si, a ver si esto lo puedo hacer fácil ahora. Digamos, yo tengo que lograr que de acá al medio, en el medio, esté exactamente esto, de vuelta. Eso, sí, a ver si tengo tiempo, lo edito ahora rapidito para que podamos ver algunas estrategias. También es más simple si hubiera menos elementos, digamos, ¿no? Quiero mostrarles también, mientras voy abriendo acá, que así como vemos dibujo el fondo, puedo dibujar las referencias del contenedor de la imagen. Voy a dibujar unas líneas cruzadas en diagonal entre las dimensiones de la ventana. Hice como una X, digamos, ¿no? No, esperen. Acá. 0,8. ¿Cómo hacer?
perdón, eh, sería X más... Ahí, para que se vaya moviendo junto con X. Ven que este es el centro de esa imagen. Cuando el centro de la imagen llega acá, el centro se vuelve a poner en este punto. Entonces, lo que yo tengo que lograr es que entre el salto del primero y volver al punto medio, que ese sería el medio. Este es el... A ver si eso lo puedo resolver ahí. Creo que se... Sí, más o menos. Sí. Si esto yo lo resuelvo así, casi de esta manera, eh, JPG, ahí tengo resuelto el hecho de que no salte cuando se va de vuelta a la posición, pero tengo que resolver el tema de la unión de las dos. Que ahí está ese cortecito, pero eso se puede resolver. Eso ahí pasa que cuando salta de una, vuelve a la otra posición, no hay salto, ¿sí? Ven que la imagen está volviendo a la otra posición, pero no hay salto. Cuestión de acá, siguiendo este criterio, de disimular la unión entre este borde y este borde. O sea, hacer que esta imagen termine igual que como empieza. ¿Tá? Eso se resuelve fácil, digamos, con alguna herramienta de dibujo, digamos, ¿no? Generar acá que, obviamente, todos los cambios que yo haga acá para que esto coincida, después lo tengo que copiar y pegar al final de vuelta, digamos. Si yo acá quiero hacer que esta montaña suba así, para que coincida acá, y esta formita de árbol coincida acá, todo esto que yo esté toqueteando acá, tengo que volver a copiarlo y pegarlo en este lado también, para que no nos vuelva a pasar eso de que cuando salto, este salto entre esta ventana y la otra coincida. Esto mismo, también entre paréntesis, se puede replicar a escala más grande, más ancha, digamos, ¿no? Como que en realidad la imagen sea el doble de todo esto, o sea que este sea el escenario y mi escenario sea 4 veces la ventana. O sea, sí, en realidad no necesito que sea 4, pero digamos, puedo pensar un escenario bastante largo para hacer más recorrido, más elementos, más que paso por más lugares, digamos, por decirlo de alguna manera. Todo ese recorrido, lo importante es que al final tenga de vuelta la misma ventana que al principio y esté conectado visualmente, ¿sí? O sea, esto que yo recorrí acá y acá tengo una ventana extra igual al principio, si quiero puedo hacer toda esta parte mucho más larga, pero lo importante es que ese principio de la ventana esté replicado al final para que siempre se esté cubriendo la ventana hasta el momento de volver a saltar al principio. ¿Está? Bien. ¿Qué vimos acá? Cómo ver el fondo y cómo incluir un dibujo en el personaje, que era otra de las preguntas. Quedaría ver algo de colisión entre un personaje y un enemigo. No sé si ya lo habíamos visto en alguna clase anterior, puede ser que, o quieren que veamos eso ahora, coméntenme, o qué quieren que veamos antes de redondear la parte explicativa, ¿no? También, si les parece, si alguien tiene código acá, antes que yo estar dándoles clases teóricas de cómo tienen que hacer esto, me encantaría estar hoy haciendo alguna consulta de código si es que lo tuvieran. Así que les doy esa oportunidad ahora.
¿Alguien? ¿Alguien? Entonces, díganme si tienen consulta. Sigo online, supongo que sí. Hola, hola. Profe, estaba Sí, tratando de darme una consulta sobre la colisión del jugador con el enemigo. Tiene un spawneo random tiene un que aparece de forma random el en la enemigo, decís. pantalla. Claro. Y vos querés Cómo que. generar, claro, la colisión del jugador con el enemigo. Bien. Y que el enemigo aparece random, aparece en una posición, después aparece en otra, una cosa así. Claro. Bien. Eh, bueno, vemos eso. No sé si alguien se quedó ahí con la idea de preguntar otra cosa, pero vemos eso. Eh, Primero, acá tenemos para desdoblar el tema en... Yo tenía la misma... Está bien, colisiones. Colisiones. Acá sería piola que ustedes ya piensen los enemigos como arreglos de enemigos, ¿sí? Porque les pedimos, está entre los requisitos, que haya un arreglo de objetos, ¿sí? Eh, yo lo estoy mencionando ahora, pero también cualquier cosa pueden volver sobre las clases anteriores. Una de las primeras clases de objetos, hace 2 o 3 semanas, vimos objetos y arreglos de objetos. Ahora, está bueno esta cuestión de la colisión y lo que voy a hacer es desdoblar, digamos, ¿no? El tema. Por un lado está la colisión y por otro lado está el comportamiento aleatorio del enemigo. Eh, Nosotros vamos a pensar la colisión del personaje contra eh, el objeto enemigo de un arreglo, o sea, vamos a contrastar la posición del enemigo y su tamaño para ver si hay, perdón, del personaje y su tamaño contra todos los objetos posibles enemigos. Eh, esa evaluación de colisión va a evaluar la distancia y o sea, la posible superposición, ¿no? Según sus valores. Si hay colisión, hacemos algo. Ahora, por separado está el comportamiento aleatorio que en realidad me va a decir, bueno, ¿cómo le doy el valor x y a ese enemigo? Pero es otra cosa. O sea, lo puedo resolver como situaciones diferentes a abordar, digamos, ¿no? Vamos a ver esto. Voy a seguir en base a este. Lo voy a guardar como B. O sea, el A me quedó como fondo solo. El B, vamos a ponerle los enemigos. Voy a hacer una clase enemigo y una clase personaje. Colisiones. Si depende el tipo de colisión, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver variables a principio de año? También empezamos en un momento, vimos dos maneras de evaluar colisiones. Circulares o rectangulares. Las circulares usamos dist y evaluamos los radios. La colisión de superficies circulares es como la más simple, pero cualquier cosa, vuelvan sobre esas clases donde vimos evaluación de colisiones. Evaluar, digo, colisiones de superficies circulares es como la manera más simple porque yo mido la distancia y si la distancia básicamente es distancia menor a la suma de los radios. Eso quiere decir que hay colisión. Ahora, las superficies rectangulares son un poquito más complejas de evaluar
porque no puedo comparar la distancia entre centros, porque puedo tener una superficie rectangular bastante ancha, que desde el centro al otro centro, en algunas partes habría colisión y en otras no. Entonces, las superficies rectangulares comparan ambos lados de cada dimensión. Esto es a la derecha, o sea, son 4 preguntas. Lo mismo, para que vuelvan a cuando vemos esto. Para que haya colisión entre dos superficies, tiene que estar a la derecha, digamos. El borde izquierdo a la izquierda del borde derecho del otro objeto. El borde derecho de mi objeto, o sea, el otro lado de mi superficie, tiene que estar a la derecha del borde, a la derecha del borde izquierdo. Sí. El borde, voy a decirlo así, como mi borde. O sea, si yo me estoy evaluando la colisión, ¿no? O sea, mi borde izquierdo tiene que estar a la izquierda del borde derecho del otro, digamos, ¿no? Mi borde derecho tiene que estar a la derecha del borde izquierdo del otro. Mi borde superior, arriba del borde inferior, y mi borde inferior abajo del borde superior. Son 4 preguntas que se hacen se operan con AND, el ampersand. No lo pongo acá, pero digamos, yo tengo que preguntar que se cumpla eso, eso, eso y eso, las 4 cosas. Si se cumplen las 4 cosas, hay colisión entre esas superficies rectangulares. Entonces depende la forma del dibujito de los personajes. Si es un asteroide y el personaje del superhéroe que vuela más o menos se puede englobar en una superficie circular, usamos el cálculo de distancia. Ahora, si es un auto y es otro auto, eso ya es más una forma rectangular, que tengo que evaluar que en algún momento esta superficie rectangular esté colisionando con la otra superficie rectangular. Vamos a hacer esta, que es, creo, la más compleja, y en todo caso el que trabaje con superficies circulares lo adapta a esta, a medir las distancias. Bueno, vamos con la clase enemigo. Que sea un cartel, por ejemplo, ¿no? El enemigo, pero más allá de lo que sea específicamente, es así. Enemigo, la declaración de la clase, tiene vamos a ponerle su centro, su X, su Y, su ancho, alto. Posiblemente tenga una imagen, vamos a preverlo acá. Image, img. Tenemos el constructor, es enemigo, y vemos si le damos un valor inicial a X y a Y, pero le damos un valor ancho y alto. Vamos a darle 80 de ancho y alto 40. Y vamos a hacer que
un método, voy a hacer un método que me dé valores aleatorios, que era algo de lo que podía pasar, digamos, ¿no? O sea, void sortear ubicación, es un método, y lo que voy a hacer es que x sea igual a random entre 0 y width, y que la variable y sea igual a un random entre 0 y height. Entonces, ¿qué hago? En el constructor yo hago sorteo ubicación. Entonces, cuando yo le diga al método enemigo sortear ubicación, los valores de x y de y toman nuevos valores aleatorios. Vamos acá a otras funcionalidades básicas que son, por ejemplo, si seguimos con esta idea, el draw guión bajo. ¿Qué tiene que hacer el draw del enemigo? Acá vamos con esta estrategia: push matrix, push style, pop style, pop matrix. Entonces en el medio voy a hacer un translate a x, y ya acá en adelante dibujo en 0,0. Incluso voy a hacer un center, un rect mode center rect en 0,0 de ancho, alto. Y un fill enemigo, un color de enemigo, hacemos un morado más o menos. Moradito. Qué calor, papilo, por favor. Me bajé el aire. ¿Quién tiene aire acondicionado en la casa? Nos vamos a la próxima. Nos vamos toda la casa de alguien que tenga aire acondicionado. O pileta, por lo menos. Terminamos de acá toda la pileta de alguien. Bueno, ¿qué voy a hacer en el juego? Voy a hacer... Ya tengo el draw del enemigo, tengo todo. Bueno, ¿cómo sería el paso primero para hacer un enemigo? Sería una propiedad del juego, entonces sería enemigo. Ojo, después lo voy a convertir en arreglo, pero primero hagamos, por ejemplo, cómo sería un objeto enemigo. Un objeto, en el constructor hago enemigo new enemigo. Enemigo. Y en el draw, aparte de dibujar el fondo, hago enemigo.draw. Y nada más. Entonces ya tengo resuelto que mi programa dibuja, mi juego dibuja el fondo y lo mueve y dibuja un enemigo en una posición aleatoria. ¿Cómo sería un arreglo de enemigos? Acá le agregamos enemigo, en lugar de ser un objeto, una variable, es un arreglo de enemigos. O sea, enemigo ahora es un arreglo. Necesito en esos casos, por lo general, una variable cantidad de enemigos. Esto simplifica un poco la cosa. Cant enemigos. Y en el constructor le asigno, vamos a hacer 5, que es fácil, que es gratis. Entonces, enemigo, primero tengo que construir las casillas con la cantidad de enemigos. Y después hacer un ciclo for para construir un new enemigo en cada casilla. O sea, i igual a 0, mientras i sea menor a cantidad de enemigos. Cantidad de enemigos. Y más.
Entonces, cada casillero de enemigo hago igual a new enemigo. Y este for, que es para hacer el new, es la misma, muy parecido a esto que ahora con el for hago enemigo.draw. Enemigo, cada casillero de enemigo, del arreglo enemigo, que tiene un objeto, le digo que se dibuja. Entonces, ahí tengo el arreglo de enemigo, del objeto el arreglo de objetos enemigo, una variable para la cantidad. Le doy un valor inicial a la cantidad, 5. Con esta línea construyo la cantidad de casillas dentro del arreglo enemigo. Acá estoy diciendo que voy a tener 5 casillas de ese arreglo que van a poder, que son de la estructura o de la clase enemigo. Ahora, para cada una de esas casillas, o sea, con este for, de 0 hasta la cantidad menos 1, o sea, 0, 1, 2, 3 y 4, dentro de cada casillero, o sea, el casillero 0, el casillero 1, el 2, el 3 y el 4, hago new enemigo. Ahí voy construyendo un objeto. Con cada objeto construido en ese lugar en memoria, después en el draw, lo mismo, recorro con un for el casillero 0, 1, 2, 3 y 4, y cada posición de ese casillero le voy guardando, voy ejecutando el evento draw declarado dentro del objeto, de la clase, que lo que hace es dibujar ese enemigo. Y ahí tengo entonces el conjunto de 5 enemigos distribuidos aleatoriamente. Si en enemigo este sortear ubicación yo lo hago, además lo hago dentro del draw, como parte del evento del actualizar, digamos, tengo esto, ¿no? Estoy sorteando la ubicación nuevamente en cada fotograma. No es lo que queremos. En todo caso, vemos cómo hacer para que cada tanto sortee una nueva ubicación, que me parece que es lo que quería. Me parece que iría por ahí lo que consultaba Santiago, Diego, no me acuerdo. Si yo pongo un contador acá, podría contar cada tanto sortear la ubicación. O también puedo desde el juego tener algún contador cuando estoy actualizando todo y puedo decir, bueno, cada tantos fotogramas o cada tanto contador o lo que fuera, le doy una nueva ubicación. Y si no, también hay, por ejemplo, criterios, decisiones aleatorias, que esto les puede llegar a servir. Por ejemplo, esto lo va a hacer en cada fotograma, ¿no? Vieron que ahora en cada fotograma está obteniendo una ubicación nueva. Pero puedo decir, cada fotograma, sorteo del 1 al 100, o sea, random 100, 0,100, entre 0 y 100. Si el random 0 a 100 es mayor a 90, o sea, me queda un 10% de probabilidades que esto se cumpla. Entonces puedo decir, un 90% de azar me va a ser falso y un 10% restante, o puedo decir así, menor a 10. Más fácil, pues se lee más fácil. O sea, si el número al azar es menor al 10, o sea, entre 0 y 100 es menor a 10, hay un 10% de probabilidades que esto sea verdadero cada vez que lo hace y me estaría sorteando una nueva ubicación. Todavía es muy pronto, digamos, porque de 60 veces que lo hace por segundo, hay un 10% que vuelve, un 10% que se cumple. Entonces todavía es muy pronto. Entonces algo así como un 2% de probabilidades. No sé cuál será el criterio de que un objeto aparezca al azar o lo que fuera. Y si no, un contador para decir que voy contando de 1, 2, 3, 4, 5 y si es mayor a 500, sorteo la ubicación de nuevo. Incluso ese valor del contador hasta 500, le puedo decir, bueno, ese límite, tenerlo como valor aleatorio. Si quiero menos probabilidades todavía, hago un random entre 0 y 1000
y me quedo con un 10 por 1000 de probabilidades. Sería un 1%. Esto sería un 2 por 1000 de probabilidades. Bastante poquito. Es curioso que se dio 2 veces en uno y en otros no. Estos dos no acceden al 2 por 1000, no se cumplen. Ahí sí y ahí sí. Bueno, esto es como una manera de manejar ciertas probabilidades. Ahora, vamos con el personaje. Voy a hacer algo muy parecido a esto en persona. No, vamos de nuevo, vamos de cero. Vamos con class, personaje. Tiene su ubicación en X, en Y, y su ancho y su alto. Puede llegar a tener una imagen. Fíjense que se llama IMG también. Y nada más. Vamos con el constructor. Personaje. El X le vamos a dar el centro de la ventana. El Y le vamos a dar el centro de la ventana también. Voy a agregar acá algunos comportamientos. Nada más. No, vamos con el ancho y el alto. Ancho del personaje es... vamos a hacer que sea algo más bien vertical, como paradito. Un 30. Y el alto 120. Bueno, y vamos con el draw del personaje. Acuérdense que no es el draw del principal, sino que es un evento que yo tengo que terminar de invocarlo para que el personaje, por ejemplo, se dibuje. Acá sí me traigo esto del draw. Es bastante parecido al draw del enemigo, ¿no? Le saco esto que es el mover del personaje. Pero acá lo mismo. Push matrix, push style. Hago un translate y dibujo en ese punto un rectángulo. Vamos a darle color de personaje, un color favorito de alguien. No sé quién preguntó lo de colisión. Mientras me cebo un mate. Tengo que recuperar. Me tengo que hidratar. Díganme un color favorito en RGB. No me digan No gris. sé, como en RGB. Verde. Ajá. Un azul y un violeta. Verde. Agustín dijo verde. Bueno, es fácil verde. Díganme verde en RGB. Muy fácil. A mí me gusta coral. A ver. 0, 255, 0. Ya Sí, está. sí, muy fácil. Fácil. A ver. Entonces estamos acá en personaje. Armamos verde. Hagamos un verde que por lo menos sea un poquito más amarillento. Ahí. 0, ancho, alto. Ahí está. Vamos a escribirle incluso... ¿Quién tiró nombre de verde? Agustín, lo vamos a poner. Fill blanco. Vamos a escribir que lleve su nombre. Text. .0, porque este es el centro del objeto y le vamos a poner text align center. Esto acuérdense que es como hacer rect mode center o text mode center, lo ponen así, entonces va a estar anclado en el centro también la palabra Agustín. Bueno, ¿qué tengo que hacer para que esto exista? Vamos al juego y hacemos, así como tenemos un arreglo de enemigos y cantidad de enemigos, tenemos también un objeto personaje. Lo mismo en el setup del juego, en el constructor del juego hacemos personaje. Este no es un arreglo, entonces directamente hacemos personaje igual new personaje,
con minúscula. A veces este tipo de variables que podamos llegar a usar mucho, podemos llegar a nombrarlas así, por ejemplo, P. Que la P sea el personaje, para no estar escribiendo siempre personaje por todos lados. Pero bueno, yo, para que esto sea más clarito en general. Bien. Y lo mismo, acá en el draw actualizamos el draw, actualizamos el enemigo, los enemigos y actualizamos el personaje. Le invocamos su draw. Bien, ahora, a ver si ahí está el personaje dibujándose en la ventana. Flaquito, Agustín. Vamos a hacerlo un poquito más peticito y no tan... y más gordito. Y con relleno negro. Esto que yo hice hoy para cargar una imagen en el fondo, para el fondo que cargue una imagen, sería bastante similar. Una clase que tenga texto, como en este caso, también cargaría el pfont. Si yo no lo hago, usa una variable, una tipografía por defecto, ¿no? Pero el personaje puede llegar a cargar hacer un load font en su constructor. Voy a poner acá fuente igual load font. Para hacer referencia, y después acá, donde voy a usar el texto, hago text font fuente. Lo dejo comentado porque si no tendría que agregar un archivo fuente a la carpeta data, como ya sabemos, ¿no? Que hay que hacer. Bueno, ahí tengo el personaje y los enemigos que se aparecen aleatoriamente en diferentes lugares, ¿no? Ahora, vamos a corregir algo, vamos a hacer esto. Es súper Agustín. Ahí está. Bueno, este es el personaje. Estaba pensando si llegaba a... Ah, está bien. Bueno, ¿qué nos queda saber es si hay colisión entre el enemigo y cada uno de los personajes? Ahora, tenemos nuestra estructura de objetos, es el programa principal que tiene un juego. El juego tiene el fondo, el arreglo de enemigos y el personaje. Esto que está acá es la clase personaje. Esperen que voy a renombrar para ser un poquito más estricto. La clase personaje no se puede medir con el enemigo directamente. Y el enemigo tampoco, o los enemigos no se pueden medir con el personaje, porque son otros objetos que ellos no se conocen, se dicen. No hay conocimiento entre estos objetos. ¿Quién conoce al enemigo y quién conoce al personaje? Es el juego, el que los contiene a los dos. Entonces, desde la clase juego, así como yo los estoy actualizando a todos, desde acá tengo que evaluar la colisión entre ambos. O sea, acá es donde yo puedo comparar la colisión entre el personaje y con cada uno de los enemigos. Como es un arreglo de enemigos, yo tendría que comparar el personaje uno a uno con todos los posibles enemigos. Y lo voy a hacer acá, en el for, donde además de dibujarlos, evalúo colisión. Bien. ¿Cómo evalúo la colisión? Tendría que tener en alguno de los dos un método que me devuelva verdadero o falso. Ya sea el personaje, que yo le invoque un método y me diga verdadero o falso, o el enemigo, que también yo le pueda decir, comparame con estas coordenadas y devolveme verdadero o falso. Creo que lo mejor es dentro del enemigo. Depende mucho en qué quiero que pase. Por ejemplo, si hay colisión con un enemigo y quiero que explote el enemigo, o quiero que desaparezca y aparezca en otro lado, entonces me vengo al enemigo y hago un método. Método para evaluar colisión. Voy a poner así, colisión
y no va a ser void, va a ser boolean. ¿Por qué? Porque va a devolver verdadero o falso. Dentro del enemigo estoy, ¿no? Ahora, ¿qué necesita como parámetros para evaluar colisión? Acá hay algunas estrategias posibles. Una es pasarle todo el objeto personaje. Todo el objeto personaje es la clase personaje, o sea, tiene su X, su Y, etc. Pero me parece que lo mejor es pasarle las coordenadas con las que yo quiero evaluar. Yo necesito pasarle al objeto para que evalúe su coordenada. Necesito el X del posible, digamos, elemento con el que pueda haber colisión, el Y, el ancho y el alto. Si fueran circulares, miren, si fueran circulares, me alcanza con pasarle el X, el Y, el radio. Pero como es rectangulares, tengo que comparar estos bordes. Yo ahora no les voy a mostrar gráficamente de dónde salen estos bordes. Pueden volver a las clases donde veíamos colisión de superficies rectangulares. Si me tomara el trabajo, me imaginaría acá un cartelito en YouTube diciendo, haciendo referencia al video que hace esto. No lo encuentren, no me voy a poner a hacer eso. Busquen la clase. Dale like y todo eso, seguir el canal, qué sé yo. Suscríbete, activa la campanita. Y veamos acá qué hacemos cuando recibimos el X, el Y y cómo comparamos. Bien, ¿cómo lo ponemos acá? If. Y acá son las 4 preguntas que yo las voy a simplificar en esto. Mi borde izquierdo del enemigo es X menos la mitad del ancho. Ese es mi borde izquierdo. Y el borde derecho, perdón, o sea, ¿qué tengo que comparar yo? Tengo que ver si mi borde izquierdo está a la izquierda, o sea, si es menor al borde derecho del otro, ¿no? O sea, si mi borde izquierdo es menor al X que recibo más su ancho dividido, es menor al borde izquierdo o derecho, el borde derecho, ahí está. Esa es la primera pregunta. 1. 2. Mi borde derecho a la derecha, o sea, mi borde derecho es X más ancho dividido 2 mayor a X menos ancho dividido 2. Cuando uso guión bajo es lo que voy a recibir como parámetro. Sí. Vamos con la pregunta 3. Mi borde superior arriba del borde inferior. Mi borde superior es Y menos ancho, menos alto, dividido 2 es mayor. No. Si mi borde superior está arriba, o sea, si mi borde superior es menor a Y menos alto dividido 2. Y si mi borde inferior, que es Y más alto, es mayor a el borde de abajo. Bien. Todo eso operado lógicamente con el AND. O sea, opero, voy a poner así. Si se cumple eso, y eso, y eso. Si todo eso se cumple, hay colisión. Devuelvo verdadero. Y eventualmente podría volver a hacer algo acá. O sea, puedo hacer que este enemigo se vaya a otro lado. Por ejemplo, sortear ubicación. Y si no hay colisión, tengo que devolver falso. ¿Está? Listo.
también podría cambiar, si hay colisión, un estado del enemigo, etcétera, ¿no? Bueno, voy acá al juego, donde voy a hacer entonces, para cada enemigo voy a, ¿cómo lo llamé al método? Evaluar colisión. Colisión, y le paso personaje.x, personaje, por eso era mejor a veces eh, directamente que se llame P, personaje ancho, personaje alto. Le pasé el X y el Y, el ancho y el alto, que son los valores que espera este método. Bien, y acá también puedo hacer, como esto me va a devolver verdadero o falso, yo puedo decir si enemigo, hay colisión, si devuelve verdadero puedo decir puntos más más. Acá estoy juntando vida por colisión, en realidad podría ser al revés. Puntos más más es aumentar el puntaje en 1, que sería una propiedad del juego, por ejemplo. Int puntos igual 0. Ahí me ahorro ponerlo en el constructor, lo pongo directamente acá. Entonces, si hay colisión, aumento 1 el puntaje y hagamos en todo caso print line, que es mostrar en la consola, abajo, puntos. Bueno, ahí si llega a haber colisión con alguno, debería aparecer acá que aumenta 1. Un punto. Estaría piola poder mover el personaje. Ahora veo si lo hago. Voy a mover el personaje así trato de colisionar con alguno. ¿Cómo puedo mover el personaje? Que también puede ser un tema a resolver. Dentro del draw, que era siguiendo un poquito la lógica que decíamos hoy, preguntar si hay una tecla presionada adentro de que hubiera una tecla presionada. Si la tecla es left, X, menos menos. Si no, si la tecla es right, right, perdón, X más más. Esto sería mejor que usara una variable que no aumente de a 1, que aumente de a tantos, digamos. Si no, si la tecla es up y si la tecla es down. También habría que hacer un límite de posición para no poder irme muy lejos. Pero ¿qué pasa acá? Up menos menos. If keep preset. ¿Me están aclarando algo? Bueno, listo, sí, yo también estoy por terminar acá, así que podemos ir redondeando y yo ahora corto esta grabación y lo subo. Lo bueno es que acá en este vistazo también ya vamos a ver cómo se mueve el personaje y cómo hay colisión, pero no entiendo por qué no... Ah, key code, no key code. A ver si llegamos a colisionar. No, algo me quedó mal en la pregunta, pero seguramente tengo acá algo para revisar en la colisión. ¿Sí? Pero básicamente, return true, return sortear ubicación. Bien.
Yo voy a revisar ahora acá algo en la colisión y lo subo con el código fuente de esto, que seguramente me quedó algún mayor en lugar de algún menor, pero algo para corregir. Pero acá está la invocación, acá en el juego, la pregunta a colisión para obtener verdadero o falso y ver si hay colisión o no. Básicamente ahora voy a corregir eso y después más tarde cuando suba los ejemplos de la clase ya lo subo con esto corregido. Así que esto queda a corregir acá. Me gané 1000 subs. Así no entiendo. Subs. Suscriptores, de Ah, cuando ahí está. dijiste lo del video. Gracias. No, es que no conozco la terminología millennial. No sé. Bueno. Nos liberamos, vamos a ventilarnos un poco. Entonces, ¿en la casa de quién que nos encontramos en la pileta, porfa? Y vamos que falta poco, ya alguna vuelta haremos una juntadita, menos processing y más. Esperen que corto la grabación mejor. Bueno,